Lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en la presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús,
el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos sacerdotes, un saludo muy especial para vosotros, que Dios os bendiga. Queridos hermanos, saludo a los que estáis aquí presentes en este templo, en la Santa Iglesia Catedral, celebrando esta Eucaristía de este domingo, cuarto del tiempo ordinario, un tiempo en el que después de la Navidad comenzamos la vida a contemplarla, a mirarla con los ojos de Dios. Saludo también especialísimamente a las personas que estáis en casa, a los mayores y a los enfermos, tan importantes que sois para la Iglesia, para todos nosotros, y que gracias, en este caso, a 13 Televisión, podéis disfrutar de la celebración de la Eucaristía y participar de este banquete, participar de esta gracia, de esta bendición, de poder contemplar el rostro de Dios, al mismo tiempo que escucháis la palabra y participamos del sacramento de la presencia de Jesús
en medio de nosotros. En este domingo estamos celebrando precisamente un tiempo en el que Jesús nos invita a la alegría. Él mismo llama bienaventurados y nos llama felices. Son palabras importantes, comprometedoras, que además son muy densas y que de alguna manera están en el centro de la mirada de Dios, lo que el Señor nos está pidiendo. Importantes palabras, las bienaventuranzas en la palabra de Dios, en la Biblia. Jesús nos llama bienaventurados a todos los que estamos llamados a vivir con el estilo especial de la llamada al reino de Dios. Incluso aunque estés viviendo circunstancias que no te agradan demasiado, pero sin embargo, cuando uno acepta el estilo de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la cercanía de Dios, no hay quien te quite la alegría. Porque incluso habríamos de estar en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, pero desde la aceptación de la voluntad de Dios, uno está alegre. Es incomprensible para el mundo, no se entiende, porque ¿cómo va a estar alegre un enfermo o un anciano o una persona que no puede salir a la calle? Sin embargo, cuando uno acepta esta situación y la lleva a glorificar esa cruz que Él tiene, sin duda ninguna, es un regalo muy grande. El Señor nos llama felices, nos llama bienaventurados, porque Dios se ha comprometido con nosotros y Dios se ha hecho uno de nosotros. Y Jesús ha pasado por nuestra propia experiencia. A Él le vemos realmente que está cumpliendo al pie de la letra lo que Él ha proclamado en las bienaventuranzas. Y ahí lo tenemos, que Él se ha hecho pobre con los pobres y ha pasado por experiencias de sufrimiento. Ha llorado, ha sido misericordioso con todos, limpio de corazón y ha trabajado por la paz. A Jesús le han perseguido hasta la muerte, experimentando en su propia carne la vida más humana. Y el Señor no se ha quejado. Él ha querido hacer la voluntad del Padre. Esa es la mayor lección que el Señor nos ha pedido y que de hecho Él la ha cumplido con alegría. Es más, San Pablo interpreta toda la invitación que nos ha hecho el Señor a seguirle y nos dice en la carta a los Filipenses: como cristianos que sois, estad alegres. Os lo repito, estad alegres. Lo que Dios quiere es que lo que tenemos que vivir sepamos que está muy lejos de lo que el mundo te propone. Dios te está invitando a un estilo de vida muy diferente al mundo. Por ejemplo, vamos a escuchar las lecturas que acabamos de proclamar, escucharlas en el fondo del corazón y comprometernos a leerlas después, en este día o mañana, con serenidad, y veremos cómo en la primera lectura se invita al pueblo de Israel a la moderación, a la pobreza, a la humildad, a la honradez, a la búsqueda de la paz y a la verdad. Todo lo contrario a los que se buscan a sí mismos, todo lo contrario a los que han puesto su confianza en las riquezas, en el poder, en otras cosas. Es que el criterio de Dios está muy alejado del criterio del mundo. Alguien puede pensar, si me cae la lotería, soy la persona más feliz del mundo. Y el Señor te dice, eres feliz por ser manso de corazón. Eres feliz si vives realmente la aceptación de la pobreza,
o si vives la humildad como un regalo y como un don extraordinario para todos, no solamente para ti, sino para todos, porque le estás haciendo la vida agradable a la gente que hay junto a ti. Esto es realmente lo que hemos escuchado en la primera lectura: paciencia, pobreza, humildad, honradez, búsqueda de la paz y sobre todo ser testigos de la verdad. Así es lo que en la Escritura le llaman al resto de Israel, depositario de las promesas. El pueblo de Israel, el resto de Israel, será un pueblo humilde y pobre, que para Sofonías, el profeta que es el autor de la primera lectura que hemos escuchado, es como decir, ser justos y vivir pendientes de hacer la voluntad de Dios. Y es que esta ha sido la tónica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y San José nos han enseñado que lo primero es hacer la voluntad de Dios, lo esencial. El Salmo lo hemos oído cantándolo, y en el Salmo hemos aprendido que la presencia de Dios no van a ser precisamente felices los embusteros, los que se salen con la suya, sino los humildes, que Dios ayuda a los que sufren, a los que están en búsqueda, mientras que, dice la palabra de Dios, trastorna el camino de los malvados. Importante tener en cuenta toda esta serie de cosas. Pablo, en la segunda lectura que se ha proclamado, quiere que los cristianos reflexionemos y saquemos las consecuencias para la vida, que entendamos que Dios elige lo pequeño, lo insignificante, al que no tiene nada, pero con su ayuda lograrán cosas notables, porque quien a Dios tiene, lo tiene todo. Por eso Santa Teresa, que entendía también estas cosas y las conocía, decía que quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Vivir con sencillez, vivir en la humildad y ser accesible y cercano a todos es un regalo muy grande. Es de héroes, es de ser valientes. Aquí se nos dice que son los humildes y los pobres los que se abren ante Dios, los que ponen su confianza no en sus propias fuerzas, no en sus éxitos, sino que saben esperar, buscar, acoger la salvación que viene de Dios y que en definitiva son los que van a disfrutar del reino de Dios, los que van a alcanzar el reino. Los que no han sido precisamente mimados por la vida, los marginados, los del corazón pacífico, los de las intenciones honradas, los que sufren, esos son los más cercanos al corazón de Dios y los que probablemente saben abrirse a la gracia de Dios, los que, aunque se reconocen débiles y frágiles y dicen, no necesito otra cosa, sino fiarme de Dios, dejarme llevar de la voluntad de Dios y vivir para los demás. Realmente, ya desde ahora, no tiene que esperar al final del mundo. Ya desde ahora se sentirá feliz y dichoso. Es lo que nos ha dicho Jesús. Las palabras de Dios, la palabra que escuchamos de Dios cada domingo nos hace felices. Pero hay una condición que tienes que saber oír, tienes que saber estar atento y saber decirte a ti mismo que no se me olvide cuando salga del templo lo que he oído. Porque hagan un ejercicio y el ejercicio es sencillo.
¿Qué nos ha dicho la primera lectura, o el Salmo, o la segunda lectura, o el mismo Evangelio? Muchas veces, si estamos un poco distraídos, resulta que no te acuerdas. Y si no te acuerdas cuando has salido del templo, ¿cómo lo vas a vivir? Por eso, sencillez, hermanos, y con una alegría muy grande, reconociendo quiénes somos y cómo el Señor nos quiere y nos ama, y cómo el Señor nos pone la meta esta de decirte, fíate de Dios, que Dios se fía de ti, aunque te reconozcas frágil y débil. Dios se fía de ti y contigo, frágil y débil, quiere transformar este mundo. ¿Estás dispuesto? Pues mucho ánimo, que Dios nos bendice. Tenemos también una intercesora muy grande en el cielo, la Santísima Virgen María, que nos cuida y nos protege y nos ayuda a vivir la alegría que corresponde a un cristiano. Que seáis muy felices y que esta semana os entreguéis totalmente a este maravilloso proyecto de Dios. Que así sea.